jornada de Lula, del sertão al poder. El sol castigaba el suelo agrietado de Caetés, en el interior de Pernambuco. Era 1945, y en aquel pequeño pueblo nacía Luis Ignacio, el séptimo hijo de Doña Lindo. La casa era de barro, el piso de tierra apisonada, las noches marcadas por el hambre. Doña Lindo, firme, miraba a sus hijos y decía: «Mis niños no van a rendirse. No importa la miseria que enfrentemos». Lula creció corriendo descalzo por la tierra seca, cazando bichitos y ayudando a su madre. No había juguetes, pero había sueños escondidos en cada mirada curiosa. A los 7 años, Lula vio a la familia reunirse para dejar el sertão. Subieron a un camión pau de Arara, rumbo a São Paulo. El viaje era largo, cansado, con polvo cubriéndolo todo. En el vaivén de la carrocería, Lula preguntó a su madre: «Mamá, ¿seremos ricos en São Paulo?». Doña Lindo acarició su cabello y respondió: «No sé si ricos, hijo mío, pero tendremos más esperanza». Dormían mal, comían poco, pero cada kilómetro estaba cargado de fe en días mejores. En São Paulo la realidad fue dura. La familia fue a vivir en un conventillo húmedo y apretado. Aún niño, Lula empezó a trabajar, para ayudar. Lustraba zapatos, vendía naranjas en las calles, cargaba paquetes. Muchas veces volvía a casa sin haber vendido nada. Se sentaba al lado de su madre y desahogaba: «Mamá, hoy nadie quiso comprar». Ella sonreía con ternura: «Hijo, mañana es otro día. Quien no se rinde vence». Esas palabras se convirtieron en su combustible secreto. A los 14 años, Lula ingresó al SENAI. Era el inicio de una nueva etapa. El ruido de las máquinas, el olor a hierro, el desafío de la precisión. Se convirtió en tornero mecánico. El primer día de trabajo en una metalúrgica, miró las enormes engranajes y pensó: «Yo voy a dominar esto». Aprendió rápido, hizo amistad con compañeros y ganó respeto por su esfuerzo y dedicación. Pero el destino pronto le mostró la dureza del oficio. En un accidente, Lula perdió el dedo meñique de la mano izquierda. El dolor fue intenso. La sangre corría. Los gritos resonaron en la fábrica. Cuando se recuperó, muchos dijeron que debía abandonar el trabajo. Pero Lula respondió firme: «Lo que perdí fue un dedo, no el coraje». La cicatriz se convirtió en símbolo de su lucha. Con el tiempo, Lula se destacó no solo por su habilidad en la fábrica, sino por la manera en que defendía a los compañeros. Escuchaba, aconsejaba y hablaba con firmeza. Un día, en una reunión, se levantó y dijo: «Están lo organized. Si no nos unimos, nadie nos va a respetar». Los trabajadores callaron, y de ahí nació un líder. Lula fue elegido dirigente sindical. Era apenas el comienzo de que su voz resonara más allá de las paredes de la metalúrgica. Era finales de los años 70. Brasil vivía bajo dictadura militar, y en el ABC paulista las fábricas rugían día y noche. Lula, ahora líder sindical, percibía la explotación. Jornadas largas, salarios bajos, accidentes ocultos. En una asamblea bajo un galpón, subió a un camión y gritó: «¡Compañeros, sin miedo! Si nos quedamos callados, nuestros hijos pasarán la misma hambre que nosotros». Miles de obreros alzaron los puños. Por primera vez, Lula vio que su voz tenía fuerza para mover multitudes. Las huelgas crecieron, y el gobierno militar reaccionó con dureza. En 1980 Lula fue arrestado. Llevado a una celda simple, sin ventana, pasó semanas lejos de la familia. En la soledad, escribía en papeles improvisados: «Si creen que pueden callarnos, descubrirán que la voz del pueblo no cabe en una prisión». Cuando salió, ya no era solo un líder sindical. Era el rostro de la esperanza para miles. Ese mismo año, junto a profesores, religiosos y sindicalistas, ayudó a fundar el PT.
Partido de los Trabajadores. En la primera reunión, mirando a los pocos presentes, dijo: «Somos pequeños ahora, pero tenemos un sueño grande. Este partido va a nacer del suelo de la fábrica, del campo, de las cocinas, de las escuelas. El partido era diferente, nacía de las luchas del pueblo». Lula se postuló a la presidencia en 1989. La campaña se hizo en las calles, con abrazos, discursos encendidos y caminatas a pie. En la segunda vuelta perdió, y volvió a perder en 1994 y en 1998. Muchos decían: «Lula nunca será presidente, es un obrero, un radical». Pero él respondía con calma: «Prefiero perder con la cabeza erguida que ganar traicionando al pueblo». Con cada derrota, su nombre se hacía aún más conocido. En medio de ese camino, Lula enfrentó uno de los mayores dolores de su vida: la muerte de su madre, Doña Lindu. En el velorio, al lado del ataúd, lloró como un niño. Susurró en voz baja: «Madre, usted no lo vio, pero un día voy a llegar, y será por usted». Su ausencia se convirtió en cicatriz, pero también en combustible. A comienzos de los años 2000, Lula comprendió que necesitaba cambiar su imagen para conquistar a Brasil. Arregló mejor la barba, cambió el lenguaje radical por palabras de esperanza. Fue entonces cuando surgió el lema que encendió corazones: «La esperanza va a vencer al miedo». En 2002, millones de brasileños miraron a aquel hombre sencillo y vieron a uno de ellos mismos. El año era 2002. Las urnas se abrieron y millones de brasileños eligieron a aquel hombre de origen humilde como presidente. En el día de la investidura, Lula, con un traje sencillo y la mirada emocionada, levantó la banda presidencial y dijo: «Si un metalúrgico, migrante del Nordeste, puede llegar a la presidencia de la República, ningún brasileño debe renunciar a sus sueños». Todo el país lloró con él. Era la victoria del pueblo. En los primeros años, Lula creó programas sociales que cambiaron la vida de millones, como el Bolsa Familia. En aldeas olvidadas, las madres decían: «Ahora mis hijos tienen que comer». Brasil crecía, ganaba respeto en el mundo. Lula era recibido por reyes, presidentes y multitudes en el exterior, pero nunca dejaba de repetir: «Yo sigo siendo el mismo hijo de Doña Lindu». Con el poder también llegaron las crisis. Escándalos políticos, denuncias y ataques intentaron debilitar su imagen. En una entrevista dijo con firmeza: «No nací para rendirme. Quien pasó hambre no teme a la dificultad». Aún rodeado de críticas, mantenía el foco en el pueblo. En 2010, al dejar la presidencia, Lula tenía aprobación récord. Millones salieron a las calles para despedirse. Un trabajador sostenía un cartel: «Gracias, Lula. Tú me enseñaste a soñar». Él, emocionado, solo respondía: «Yo solo mostré que lo imposible también es para nosotros. Pero la vida no es solo gloria». En los años siguientes, Lula enfrentó acusaciones, procesos e incluso la prisión. En la celda, solo, volvió a escribir como cuando era sindicalista: «Pueden encarcelarme, pero no pueden encarcelar la esperanza». Poco a poco, el mundo comenzó a revisar su historia, y Lula recuperó su espacio. De niño pobre del sertão a presidente de la mayor nación de América Latina, Lula cargó cicatrices, victorias y derrotas. Su vida se convirtió en ejemplo para quienes piensan en rendirse. En un discurso, resumió su jornada: «Soy prueba viva de que soñar vale la pena. Nunca se rindan. Si un hijo de Doña Lindu llegó hasta aquí, ustedes también pueden llegar». Y así su historia se volvió más que política. Se transformó en un recordatorio eterno de resistencia y esperanza.